Hola, gente que ama la sabiduría, aquí de nuevo en el canal. Les dedico un pedazo de este domingo porque tengo un compromiso. Uno de los suscriptores, creo que fue Jack, pidió me sugirió la posibilidad de hacer un vídeo sobre la conciencia. Él había prometido que sí, que seguramente lo iba a hacer, puesto que este tema de la conciencia es otro de los grandes enigmas, ¿no? Del conocimiento. Ustedes saben lo problemático que es este tema. No sabemos qué cosa es. Con tanta ciencia que tenemos, y uno se pregunta, pero ven, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando porque vengan y nos den una respuesta de qué cosa es la conciencia? Y entonces pues tenemos todos ejércitos de gente que se agrupan en diferentes campos del saber y de la ciencia, ¿no? Estudiando desde todos los ángulos, desde todos los planos y ángulos le están disparando este tema y seguimos como con las paradojas de Zenón, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, os quiero decir, en una situación de incertidumbre, que no sabemos nada, yo le he mostrado a ustedes que gran parte del truco consiste en saber buscar las cosas. Si usted no sabe lo que está buscando, Platón, ustedes saben cuál es la paradoja del conocimiento según Platón, ese grandioso filósofo. Pues Platón dijo, nadie buscará lo que sabe por saberlo ya, y nadie buscará lo que no sabe por ignorar lo que busca. Por lo tanto, en el conocimiento hay que tener una especie de don también de saber cómo encontrar las cosas, cómo buscarlas y cómo encontrarlas, ¿no? Yo le he puesto ejemplo de cómo yo lo he hecho en estos últimos vídeos míos, que hablo de jugadas, ¿no? Utilizando este término de jugadas, porque me recuerda un poco aquel concepto que usó Jean-François Lyotard en su libro fundacional, aquel pequeño librito que se tituló La condición posmoderna, o que él tituló La condición posmoderna, ¿no? Que era un informe sobre el estatus del saber en las sociedades informatizadas. Y entonces ahí Lyotard introduce el concepto de paralogía. La paralogía, él decía que no es más que una jugada hecha en la pragmática de los saberes. Entonces, más o menos en ese sentido, utilizo yo en esos vídeos el término de jugada, ¿no? Las jugadas que hice para ir más allá de Hegel, que fue el último vídeo, y las jugadas que hice también para desatascar la filosofía y la física, que es el que le antecede a este, ¿no? Que vendría siendo el penúltimo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estoy de nuevo, o estamos todos ustedes, los suscriptores del canal, estamos todos ante otro gran dilema, ¿no? O gran enigma, ¿no? Que es el tema de la conciencia. Entonces aquí, señores, le decía, vuelvo al punto, que lo más importante o es muy importante saber cómo buscar, ¿verdad? Cómo buscar si tomamos la dirección correcta. Entonces lo primero que yo les quiero decir a ustedes, bajo este título del vídeo de que lo que nunca te dijeron de la conciencia, ¿verdad? Pues lo primero que les digo es que ante todo la conciencia no es una cosa, ni está en el cerebro, ni se encuentra en el cerebro. Eso quiere decir, ya estamos desembarazándonos de todo el camino de toda la multitud de ciencia que hay alrededor de la conciencia, porque esto va desde la psicología hasta la mecánica cuántica, y por el medio hay ahí hasta brujería por el medio metida. Esto es una locura, ¿no? Todo el mundo quiere saber qué es la conciencia y al final nadie sabe qué cosa es. Entonces esto, como les decía, lo primero es plantear bien el problema. Los rusos me decían, cuando yo era estudiante en la universidad allá, ellos decían que plantear bien el problema era ya la mitad de su solución. Y en eso me parece que tenían toda la razón. Cuando uno sabe plantear la cosa, pues uno ya tiene la mitad del asunto resuelto, ¿no? Por lo tanto, si usted cree que la conciencia es una cosa, usted nunca la va a encontrar. Si usted cree que la conciencia está en el cerebro, mucho menos. Hablando de ruso, por aquella época que yo estudiaba en Rusia, fue incluso muy, muy conocida la bronca, ¿no? La bronca que había entre la línea de Ilienkov, es decir, entre el filósofo moscovita Ilienkov, Eval Vasilievich Ilienkov y Kamnin. Kamnin sostenía, el tema era acerca de lo ideal, de la naturaleza de lo ideal. Y Ilienkov era un marxista hegeliano, ¿no? Que le llamaban marxista hegeliano. O sea, es el tipo que pondera a Hegel, que le da mucho valor a Hegel,
porque dentro de la que es la cultura, dentro de lo que es su inclinación marxista, que Ilienkov era marxista, no lo era yo y no lo era tampoco Linkov, pero lamentablemente este tipo era muy inteligente, pero era marxista. Y entonces, como él, inteligente al fin, se daba cuenta del peso que tenía Hegel en Marx, que en realidad, vamos a decir, un peso, no porque no era positivo este peso, sino el hecho de que Marx, obviamente Marx le había plagiado toda la teoría del valor a Hegel, al secreto de las formas ideales de Hegel. Él lo que hizo fue robarse eso y meterlo en las formas del valor. Entonces, pero bueno, obviamente había mucha influencia cuando estaba copiando al otro, ¿no? Pero bueno, los marxistas lo veían como una influencia positiva, de que el hombre sabía, Marx era tan buen filósofo que entendía Hegel y que sí, que se guarde, pero eso no era así. Entonces el asunto es que de todas maneras el marxismo hegeliano de Ilienkov lo hacía ponderar a Hegel, ¿no? Y rescatar los valores que tenía el idealismo hegeliano. Esa era la parte buena que tenía Ilienkov, pero no dejaba de ser un marxista. Entonces, o sea, es como un marxista dialéctico. O sea, el que no conoce a Ilienkov, recuerden que los aportes de Ilienkov estaban en el terreno de lo que se llamaba allá lógica dialéctica, ¿no? Entonces es como esa cosa, ¿no? Una vez que la dialéctica es tan importante, la lógica, pues obviamente Hegel es la figura que tiene que estar detrás vaqueando, como decimos aquí a Marx, ¿no? Entonces, pero nada había, en la vida real Hegel no tenía absolutamente nada que ver con Marx, puesto que obviamente no lo conoció, sus filosofías no tenían nada que ver tampoco, puesto que Hegel tiene el sistema filosófico más colosal que existe en la historia de la humanidad, y Marx no tenía ninguno, filósofo no era. Entonces ya todas estas cosas a la fuerza se han amarrado ahí, ¿no? Para crear una tradición, un vínculo que no existe. Entonces vamos a volver al punto. El asunto es que ya por aquella época se discutía. Recuerdo las discusiones entre Ilienkov y Kamnin. Kamnin decía que la conciencia estaba o sea, Kamnin reducía la conciencia a los procesos neurodinámicos que ocurren en el cerebro. Más bien la conciencia a lo ideal, ¿no? Porque se trataba de lo ideal, ¿no? De la naturaleza de lo ideal. Y obviamente para poder fundamentar su posición, Ilienkov tuvo que apoyarse en Hegel, no en Marx, obviamente, porque se está hablando de lo ideal, y Hegel es el que descubre esas formas ideales que obviamente tienen como un antecedente en Platón, pero Hegel la lleva mucho más adelante, ¿no? Y entonces, para saber qué cosa es lo ideal, para entenderlo, la única filosofía que sirve es la hegeliana, y un Platón bien leído, o un Platón leído a través de Hegel. Eso también ayudaría mucho. De lo contrario, usted nunca va a saber lo que es lo ideal. Obviamente, Kamnin, que era el materialista no hegeliano, ¿no? Vamos a decir, pues este materialista reducía la conciencia, como dije ya, a los procesos que ocurren en el interior del cráneo. Y entonces Ilienkov le decía que no, que lo ideal no estaba dentro, que lo ideal existía objetivamente. Entonces, esta bronca de la demostración de lo ideal como algo que existe objetivamente, o como él le llamaba la objetividad de las formas ideales, pues permeó una gran etapa de la filosofía soviética, ¿no? Y obviamente quien más se destacó en este punto fue Evar Vasilievich Ilienkov, este filósofo que ya he dicho en otras ocasiones que se suicidó al final, y todo un trágico final. Ustedes saben cómo son las cosas en las dictaduras comunistas. Bueno, en fin, el asunto, obviamente, porque el hombre estaba demostrando que lo ideal era objetivo, y eso destruía todo el materialismo dialéctico, aquel que se apoyaba en la noción de la realidad objetiva, o que reducía la realidad o la objetividad, y para ellos lo único real era la realidad objetiva, como ellos le llamaban, cosa que es un error garrafal. Pero bueno, ahí si usted le quitaba eso a la realidad objetiva, puesto que Lenin había dicho que había de hecho identificado el concepto de materia con el concepto de realidad objetiva, entonces eso ya era sagrado, eso había que defenderlo hasta la muerte. Entonces, obviamente que bueno, que esto no tenía ningún fundamento, esta posición materialista, y esto de identificar o de ontologizar una noción que en realidad es epistemológica, que es la realidad objetiva, darle carácter de ontología a eso para poder defender el concepto de materia que pone Lenin en la base de lo que se supone que sea una filosofía marxista que nunca existió.
En fin, es un camino largo también, es una historia larga, pero bueno, ustedes no, supongo que no están interesados en ella. Si están interesados, me lo ponen en los comentarios y yo les cuento lo que les pueda contar acerca de esto, que hay mucho más que hablar. Pero bueno, obviamente en aquel debate, aquellos debates tan tremendos entre Kamnin y Ilienkov fue el ganador. Obviamente, lo ideal no se podía reducir a algo que estuviera en el interior del cráneo porque usted no lo iba a encontrar ahí. Entonces, Ilienkov le demostró de una manera muy aplastante de que no lo iban a encontrar ahí, que no sabía lo que era lo ideal y no tenían la razón desde esa posición que asumían ellos. Entonces yo creo que hay un vídeo mío donde, fíjense, hay una foto que yo tengo así, un pedazo de papel en la portada del vídeo, un pedazo de papel en una mano y un billete de $5 en el otro. Ahí, en ese vídeo, que no recuerdo ni el título cuál es, ahí yo abordo, recuerdo que me detengo en el tema de lo ideal y hablo de Ilienkov, y eso lo explico un poquito mejor en ese vídeo, ¿no? Porque era necesario para que entendieran lo que yo quería decir allí, en el vídeo. Pero bueno, si quieren por lo menos saber un poquito más del tema esto que acabo de decir, de Ilienkov, y la objetividad de las formas ideales, etcétera, pues busquen ese vídeo, que está la foto de la portada, así yo con los dos papeles, eso, ¿no? Con el dólar y el pedazo de papel en blanco. Bueno, en fin, el asunto es que ese vídeo le ayudaría un poco a entender qué cosa es la conciencia, obviamente, porque habla de lo ideal, ¿no? Entonces, ya les digo, hay que plantear bien las cosas, porque si usted cree que la conciencia es una cosa, pues las cosas están en algún lugar. Entonces usted va inmediatamente en un segundo paso a buscar la conciencia en algún lugar, y ese lugar es el cerebro. Entonces ya ahí usted dice, pero señor, usted no puede pensar de otra manera. Qué forma tan estrecha de ver las cosas, que eso, la conciencia es una cosa y la cosa obviamente tiene que estar en algún lugar, ¿no? Entonces eso de buscar a la conciencia, buscarla, creer que es una cosa y buscarla en el cerebro, obviamente es un camino que no conduce a ningún lugar, ¿ok? Eso como dirían los mismos rusos de aquella época, filósofos rusos, eso conduce a una cosa que ellos le llaman tupik, que se traduce como atolladero. Eso te lleva a un atolladero, ¿no? Un tupik. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que, ¿cuál es el lugar donde encontrar la conciencia? Señores, tienen que entender que la conciencia no es una cosa. Por lo tanto, no la podemos buscar en un lugar. Vamos a ver, a desmontar todo esto y entiéndanla mejor. Si ustedes no tienen otro mejor término que cosa y relación, dado que hay un punto de vista que es siempre en la ciencia se usa, en la filosofía, un punto de vista sustancialista, que está relacionado con la cosa, y otro que es relacional, ¿no? Que donde no son cosas sino relaciones. Recuerden la polémica entre Leibniz y Clarke acerca del espacio y el tiempo, es decir, la posición newtoniana y la de Leibniz. Para Leibniz, la postura de Leibniz era relacional o relacionalista, y la de Newton es sustancialista, ¿no? Newton cree que el espacio y el tiempo son cosas, son estantes donde está la materia distribuida. Entonces Leibniz decía que no, que son relaciones entre cuerpos. Entonces aquí estas estructuras mentales, vamos a llamarlas así, obviamente se repiten en lo que es el conocimiento. Usted va a encontrar una posición sustancialista y relacionalista, no sé cómo se dirá en español, en varias instancias, en momentos que se repite este mismo tipo de postura. Aquí pasa lo mismo. La conciencia no es una cosa, o sea que el punto de vista sustancialista acerca de la conciencia es errático, y por lo tanto no nos debe llevar a buscarla en el cerebro, porque ella no está en un lugar, no es una cosa espacial que esté situada en un lugar. Hay que desechar esto. Si usted como científico, como neurocientífico, usted no es capaz de pensar en esos términos tan fundamentales, señor, sepa de antemano que está equivocado, ¿verdad? Y se pasará la vida entera con un cerebro de un, a ver cómo le gusta decir a los evolucionistas, ¿no? Del primate, con un cerebro de un primate y el cerebro de un ser humano, mirándolos ahí como no entendiendo nada, porque son fisiológicamente iguales, ¿verdad? Entonces, porque en un lugar pasa una cosa y en el otro otra, bueno, no hay explicación para eso. Por lo tanto, para que entiendan el camino que tenemos que dar, no es dentro del cerebro, no es, hay que salirse, señores, a la cultura, hay que dar un viaje bastante largo para entender qué cosa es eso, porque la conciencia es un producto cultural.
no es un producto biológico. Eso no es biología, ¿entienden? Entonces hay que buscarla de otra manera y dar un bojeo, como dije ya, un poquito largo. Vamos a empezar, pero yo se los he sintetizado, lo tengo incluso escrito aquí para no divagar, o sea, las notas que tomé, los pasos, para llegar rapidito sin aburrirlos, ¿no? Y lo primero es que ya en el entendido que la conciencia no es una cosa y que no está en un lugar determinado, y si en el cerebro, vamos a estudiar entonces la situación. Primero déjenme darle la clave, ¿no? Déjenme darle, como ustedes saben, yo siempre trato de, ya los dije en otros vídeos, de hacer un paralelo, como Jean Piaget me enseñó, o lo aprendí de Jean Piaget, porque hay que aprender de todo. Un psicólogo, el filósofo tiene que leer de todo, de lingüística, de psicología, de todo lo que hay por ahí, pero siempre haciendo filosofía con eso y buscando filosofía en esas ramas del saber. No querer hacerse el psicólogo, ni mucho menos, no, ese campo no es de nosotros, pues ese campo no se toca, sino que se ve los temas filosóficamente, ¿no? Por lo tanto, hay que respetar esto del paralelo de la ontogénesis y la filogénesis. Yo siempre trato de llevarlo en mis análisis, ¿no? Entonces, porque enriquece mucho, ¿verdad? Entonces, primero, fíjense, vamos incluso a agregar otro más, porque yo, en realidad, mi manera de ver las cosas es como un three-way, ¿no? Es triple, no es doble, ¿no? Un paralelo entre la ontogénesis y la filogénesis, pero yo nunca dejo a la religión fuera. Siempre lo pongo ahí por cuanto es una explicación del mundo y de las cosas, que es una alternativa también que hay que tener en consideración. Por lo tanto, vamos primero a la religión y vamos a ubicarnos en la situación paradisiaca. ¿Qué cosa es esta situación paradisiaca? Bueno, primeramente es una situación no racional. Recuerden que Dios no le permitió al hombre que mordiera la conciencia, que mordiera la manzana del árbol del conocimiento. Eso estaba prohibido. Eso era un tabú, no se podía hacer. Y el hombre, sin embargo, lo hizo. Pero bueno, de inicio, el hombre era hombre y, sin embargo, no había probado ese fruto. Le estaba prohibido y, por tanto, no podemos hablar de racionalidad alguna en el período paradisiaco. Ahí en el Edén no hay eso, ¿verdad? La condición de estar en el Edén es ser no racional. Fíjense que Adán y Eva son hombres, de hecho son el género humano representado en esa pareja, pero todavía no son racionales. Hay una sabiduría enorme aquí incluida. ¿Cómo es posible? Cosa que la ciencia ni se lo pregunta. La religión te está diciendo que ya ellos son hombres sin ser seres racionales. O sea, primero está el hombre y la racionalidad es algo que acaece después. Nos convertimos en seres racionales en un segundo paso. Por lo tanto, hay toda una mentalidad no racional, prerracional y una realidad correlacionada con esta mentalidad completa que precede a la instauración de la conciencia, que precede al origen de lo racional. Y no podemos desecharlo. Luego, si tú un ser racional, tiene que decir, bueno, y es inteligente, se dará cuenta que tiene todo un pasado detrás, que tiene algo, más que un pasado, algo distinto detrás, y que usted no puede pretender a lo que usted diga es una verdad absoluta, ¿verdad? Desde una posición racional. Recuerden todos mis vídeos anteriores para que vean la lógica, ¿no? Entonces esta situación paradisiaca, que yo la describo como una situación racional, es una situación que precede al origen del yo, obviamente, ¿no? Y este es todo el mundo primitivo, toda la mental, para que lo entiendan, señores. Si la religión habla de Adán y Eva, y nosotros conocemos que son hombres que tienen mente, que son humanos y que tienen una mentalidad, esa mentalidad no es racional, es prerracional, nos está diciendo la religión, hasta tanto no muerden la manzana del fruto, o sea, el fruto del árbol del conocimiento, esa famosa manzana, hasta tanto no lo hacen, que es cuando cobran conciencia, pero vamos despacio. Tenemos hasta ese momento, si nosotros vamos a la filogénesis, tenemos la mentalidad simbólica primitiva. La mentalidad primitiva es una mentalidad simbólica, es una mentalidad pre-yoica. Es exactamente tal y como actuaban y pensaban Adán y Eva antes de esa mordida. O sea, ellos lo que tenían era una mentalidad pre-yoica, una mentalidad simbólica, no sígnica, pre-racional. ¿Okay? Para ser racional hay que morder esa manzana. Si no, usted no se convierte en un ser racional. Entonces, eso es a nivel filogenético.
O sea, ¿qué nos dice la filogénesis? Nos dice que la mentalidad primitiva, toda la realidad que antecede a la civilización es simbólica, que esa mentalidad es simbólica y por lo tanto es no racional y pre-yoica. Esa es la mentalidad primitiva, por tanto, no, lo que yo decía, estudiando mucho antropología, usted se da cuenta que si algo tienen de verdad estas tendencias antropológicas, cuando a veces se pasan, ¿no?, con el tema del otro, pero si algo tienen de verdad es que usted no tiene derecho a rectificarlo. Porque esa mentalidad no es suya. Usted quiere entender el mundo primitivo, usted tiene que hacer lo que yo pedí en los vídeos anteriores, cuando yo explicaba mi punto de vista. Tiene que hacer una regresión. Una regresión, o lo que es lo mismo, eso es lo que de alguna manera, no es que sea lo mismo, pero es un paso previo también, es la reducción fenomenológica. Se tiene que hacer una reducción fenomenológica y luego hacer una regresión a sistemas de expresión no sígnico, sino simbólico, presígnico, ¿entiende? Entonces, cuando usted mentalmente opere, cada uno en su individualidad opere eso, puede dar fe y entender lo que se está hablando aquí. Pero usted lo que no puede es rectificar todo eso si usted nunca ha entrado en trance, por ejemplo, usted nunca puede entender lo que es la dimensión simbólica. Entonces, desde aquí no puede pretender, con 4 o 5 conceptos de la ciencia, estar rectificando la realidad primitiva, decirle al primitivo cómo son las cosas. Hoy vamos a ver cómo el primitivo no va a decir que no. Él no va a decir a nosotros que las cosas no son así como nosotros creemos. Y eso sí es una manera de entenderlo. Tanto a ese mundo primitivo como entender la mentalidad simbólica o prelógica, como le llamaba Lévi-Brühl, aquel gran antropólogo, ¿no? Léanlo, se los aconsejo. Lévi-Brühl es uno de mis favoritos en la antropología. Bueno, y él fue, por supuesto, el descubridor de eso que él llamó la mentalidad prelógica. Yo le llamo mentalidad simbólica. Y esto fue lo que dio origen a que nosotros hoy llegáramos a la idea de que hay 2 psiquis, no una sola. De que cada uno de nosotros llevamos dos psiquismos diferentes dentro de cada uno de nosotros. Eso es bien importante. Hay una mentalidad prelógica, que es la mentalidad simbólica, y una mentalidad lógica, que es la mentalidad sígnica. Entonces, que es la que tienen todos ustedes. Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan de cuando ustedes, estoy al mismo tiempo a veces traduciendo, porque me vienen los términos a veces en inglés, a veces en ruso. Cuando usted se convierte en un ser racional, eso usted no lo sabe porque no lo recuerda, porque usted no recuerda lo que pasó antes de los 2 años y medio. Te empieza a recordar a partir de los 2 años, pero antes usted no lo recuerda. Y usted no sabe que usted también tuvo una mentalidad prelógica y que su realidad era diferente a lo que usted ve hoy, que no había objetividad ni nada de eso. No existía. Entonces, es el caso del niño, ¿verdad? Caso de usted cuando era niño. Por lo tanto, siguiendo con este paralelo, ya no con la filogénesis, sino en la ontogénesis, el desarrollo del individuo, nosotros vamos a observar la misma trayectoria, ¿verdad? Y vamos a ver que la mentalidad infantil, hasta los 2 años y medio, es exactamente una mentalidad no racional, prelógica. O sea, pongan en un mismo nivel a Adán y Eva, a la mentalidad primitiva, al hombre primitivo y al niño, que precede a los 2 años y medio de vida. Eso es importante, tener en cuenta que la situación paradisíaca es esa en la que están Adán y Eva, que usted lo puede verificar a nivel filogenético con el desarrollo de la civilización primitiva, de la mentalidad primitiva, del mundo primitivo, y con el desarrollo del niño, ¿verdad? A nivel ontogenético. Eso, dicho esto, podemos dar el otro paso. La mentalidad primitiva. Ok. Vamos a ver cómo se da el paso de la mentalidad primitiva a la mentalidad civilizada. Ya ustedes que me están escuchando saben que este paso se va a dar también entre un niño que precede su desarrollo mental a los 2 años y medio y un niño que ya posterior a esa etapa de los 2 años y medio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre la mentalidad civilizada y la mentalidad primitiva? ¿Y qué pasa en el medio entre la mentalidad de un niño que en un momento determinado ya no recuerda su pasado y a partir de ese momento se vuelve un ser racional? Fíjense que es el paralelo, es exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, ¿cómo se da el paso de la mentalidad primitiva con su realidad correlacionada? Porque esto es importante. No se habla de la mente, señores. Cuando se habla de la mente, se habla de la realidad que está correlacionada con la mente. Y mucho más importante, esta correlación es fundamental.
porque tal y como sea la mente, así será la realidad. ¿Ok? No existe una realidad sola flotando ahí que no tenga una mentalidad correlacionada con ella. Por lo tanto, no podemos decir que esto es real y aquello no lo es. No sé si me explico. La realidad simbólica tiene una mentalidad prelógica, preyoica, o como ustedes prefieren llamarla, incluso corporal, como yo la llamo muchas veces, y que está correlacionada con ella, y solamente se puede hablar de realidad cuando hay correlación entre la mente y la realidad. La realidad no existe sola, existe correlacionada con la mente. Lo que pasa es que al haber dos tipos de mente, una mente, digamos que es la mente primitiva, que es simbólica, y una mente sígnica, que es la civilizada, obviamente hay dos tipos de realidad, una realidad sígnica y una realidad simbólica, correlacionada con cada una de sus mentes, porque lo importante es la correlación misma, la que genera tanto la mente como genera la realidad. Es una configuración, como yo le llamo usando el término hegeliano de Gestalt, ¿verdad? Es una configuración, que ustedes saben, más adelante yo las describo como acto virtual, ¿verdad? Pero lo importante es que vean que cuando hablamos de realidad no podemos olvidar la mente correlacionada con ella, porque en cierto modo la genera, ¿verdad? Entonces, es la correlación importante entre mente y realidad. Cómo debe ser esa mente y en consecuencia cómo será esa realidad. Eso es lo importante. Entonces, en el caso de la mentalidad primitiva, nosotros observamos que, fíjense, vamos a dar unos pasos hacia atrás ante el origen de la civilización. Y no recuerden que estamos hablando de la conciencia, pero fíjense dónde hay que buscarla. Eso es filosofía, ¿no? Que ahora un bisturí, sacar un poco de flema, moco, baba, una masa gelatinosa ahí del cerebro y ponerse a mirar, a buscar a ver si encuentra la conciencia. Y no, eso no es filosofía. Ustedes me perdonan, pero eso filosofía no es. Así que filosofía de la mente, los neurocientíficos, señores, apártense que ustedes aquí no tienen nada que hacer. ¿Ok? Entonces seguimos. Lo que sucede aquí es que el paso del mundo primitivo, hasta tanto nosotros sabemos hoy, hasta tanto nos llegan los conocimientos que tenemos, lo mejor que yo he podido recoger, pues este paso a la mentalidad civilizada, que no es más que el paso a la civilización, se da a través de la irrupción del contenido ético en el sistema tabú primitivo. Aquí hay monstruos en este pasaje, ¿no? Son tipos que hay que buscar en la antropología filosófica, por ahí donde andan las respuestas, o sea, lo que te describe estos pasajes. Y en este caso la posición de Cassirer es fundamental, ¿no? Y decisiva. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué sucede con esto? Que para que ustedes entiendan, el sistema tabú primitivo es irracional. Las cosas son tabú porque son tabú, no porque son buenas o son malas. Lo que es tabú no es ni bueno ni malo, simplemente es tabú y por lo tanto eso es algo que es prohibido con una restricción que no tiene ninguna base racional. ¿Por qué son tabú las cosas? Bueno, eso no te lo voy a explicar racionalmente, simplemente son tabú y punto. Ese sistema tabú rige toda la sociedad primitiva y va creciendo hasta que llega un punto en que ahoga al individuo porque todo es tabuado. Entonces no hay manera de vivir en una sociedad donde todos constituyen actos tabuados y tener que velar por la violación de esos tabús. Es una cosa que se vuelve sumamente complicada porque prácticamente ya todo es prohibido. Ahora, ¿qué pasa? Lo importante con el sistema tabú es que te va disciplinando, fíjense, mentalmente te va disciplinando, porque tú tienes que seguir reglas, observar reglas, y en muchos casos es muy difícil de observarlas, tienes que tener habilidad para eso, obviamente. Pero ¿qué pasa con ello? Que no es racional, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a seguir aquí con la civilización, en la filogénesis. Lo que sucede es que las cosas, como les decía, son tabuadas, o no son tabuadas, pero no son ni buenas ni malas. Ahora, cuando en un proceso largo que describe Cassirer, y que yo estudio en este libro, que creo que es el que más le he mostrado, El cuerpo y lo otro, yo estudio eso detalladamente y utilizo mucha antropología ahí, pero recuerdo que uno de los momentos clave es Cassirer, en este punto, y entonces él nos explica que es la irrupción del no solamente Cassirer, esto lo pueden, hay más antropólogos y filósofos de la cultura, etcétera, que aportaron su granito de arena, ¿no? Obviamente para fundamentar esta idea,
de que la distribución de contenido ético en el sistema tabú primitivo es lo que da origen a la civilización. Entonces, porque ya las cosas no son tabuadas, sencillamente empiezan a ser buenas o malas. Pero al principio hay una indiferenciación bastante evidente en este punto, que es, por ejemplo, en la mitología. La mitología, las figuras mitológicas, ya ustedes pueden ver lo bueno y lo malo, pero todavía no en términos de categorías éticas como el bien y el mal, que son cosas abstractas, sino ese tipo de figuras mitológicas que son personificaciones, ¿entiende? Entonces, a través de eso usted puede ir discriminando qué es lo malo y qué es lo bueno, pero como personificación, etcétera, como una especie de encarnaciones de estos que van a ser después categorías abstractas, completamente abstractas, del bien y el mal, que son las categorías de la ética, las categorías fundamentales de la ética, el bien y el mal, y que constituyen la primera discriminación racional. Y aquí está el punto. Un ser racional es aquel que puede discriminar entre el bien y el mal. Quien no tiene la capacidad de discriminar entre el bien y el mal no es racional. Ese es, ya te está diciendo, por aquí está el origen de la conciencia. Y eso es lo que hace Adán y Eva cuando mueren la famosa manzana. Es decir, ellos, esa mordida, que es la cobra de la conciencia misma, los convierte en seres éticos. Ellos saben discriminar entre el bien y el mal, porque recuerden que estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal, no un árbol cualquiera, no es conocimiento cualquiera, trato, no. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal, puesto que la discriminación racional entre el bien y el mal es la forma de racionalidad más básica y elemental, la primera forma de racionalidad. Y esto lo pueden ver en el pecado original, como acabo de decir, pero lo pueden ver también en el origen, en el paso a la civilización, que es lo que le estaba contando, cómo irrumpe el contenido ético en el sistema tabú primitivo. Las cosas dejan de ser tabuadas y ya se encaminan por el criterio de la diferenciación entre lo que es el bien y el mal. Primero recuerden que hay una etapa mitológica, donde el bien y el mal, no como categorías éticas, sino como personificaciones, como símbolos mitológicos, todavía todavía digo como símbolo, pero ya como mitología, no como rito, no como mito. Estas cosas, todo lo que yo digo aquí tiene su sentido, pero hay que leerlo en los libros, ¿no? Y sobre todo en este libro que le hablo mío, porque ahí está detalladito. Aquí tengo que ir como le gustaba decir a él, con bota de 7 leguas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el niño? Bueno, el niño pasa exactamente igual. Observamos en la evolución, no, quito la palabra evolución, no me gusta eso. En el desarrollo del niño observamos que el infante hacia sus 2 primeros años de vida, él está regido por algo que nosotros en español le decimos, yo le he puesto ese nombre, ¿no? El sistema caca. El sistema caca es el mismo sistema tabú primitivo, ¿verdad? Pero en el caso del niño no es racional. Las cosas son caca o no son caca. En mi cultura, de donde yo vengo, por ejemplo, si el niño toca algo que puede ser peligroso, se le dice, no toques, o caca. No se le dice eso es malo o eso es bueno. Él no sabe lo que es eso. Se le dice caca. Entonces, él no puede discriminar a nivel racional. Entonces, uno lo va como educando así. Es caca. Ese sistema caca va a regir al niño hasta sus 2 primeros años de vida. Si es una cosa bien sabrosa, pero está fría, digamos, como un helado, y el niño es muy pequeño, ustedes saben que eso como que mal no le hace, pero igual no se lo puede dejar que un niño pequeño coja un helado así, no sé, y no sabe cómo comérselo, etcétera, etcétera. Puede ser que se ahogue, se le vaya por la nariz, etcétera. Eso también es caca. Lo que le quiero decir es que tanto lo bueno como lo malo es caca. Si hay un adorno y usted no quiere que el adorno se le rompa, es una cosa estéticamente preciosa, pero el niño se le acerca, usted le va a decir caca también. Así que el niño nunca va a entender en criterios racionales, porque va a decir, pero coño, pero que todo es caca, que todo es caca. Efectivamente, todo es caca, porque no hay diferenciación entre el bien y el mal. ¿Cómo ocurre esto en el niño? Sencillamente a través de sus figuras mitológicas. Primero el niño tiene que apropiarse del contenido racional a través de estas figuras mitológicas, le decimos aquí a nivel de filogenético, pero que en el niño serían, digamos, un ejemplo, el lobo y la caperucita. El lobo es lo bueno, no vamos a decir el mal,
todavía no sabe lo que es eso. Digo, el lobo es lo malo y la Caperucita es lo bueno. Entonces él va entrando, ya, él va así apropiándose de ese contenido racional en esas formas mitológicas primero, porque su mentalidad sale del mito, entiéndase, el mito personal, o sea, sale de un niño que todavía no es racional. ¿Sale de dónde? Del sistema caca, que es su primera escuela para convertirse en un ser racional. Él sabe que hay cosas que son cacas y cosas que no lo son, pero todavía no puede decir que hay cosas malas y que son cosas buenas, o que existe el bien y el mal, cosa que será después de su etapa mitológica. O sea, pasa primero su etapa completamente primitiva, después su etapa mitológica, y luego es que hacia los 2 años y medio de vida ese niño deja de hablar de sí en tercera persona. Ese niño ya no va a decir: papá, el niño quiere que lo lleven al cine. No, al cine no. Papá, el niño quiere que lo lleven al parque. Papá, el niño quiere helado. Él deja de hablar de sí mismo en tercera persona, y un buen día, no se sabe ni cómo, ese niño va a decir: papá, yo quiero ir al parque. Yo quiero ir al parque. ¿Qué les parece? Ahí está el origen del yo. Ahí está. Ya ese niño, cuando puede decir yo quiero ir al parque, ese niño está capacitado para entender qué es el bien y qué es el mal. Así que hemos dado ese paso, tanto a nivel filogenético, a nivel ontogenético y por supuesto a nivel de la religión, ¿verdad? Como ya había explicado. Es el mismo paso. ¿Y qué nos está explicando este paso, señores? Es el origen de la conciencia. Eso es el origen de la conciencia. Ya saben cuál es el origen de la conciencia. Ahora, ¿qué cosa es la conciencia? Pues sería otro paso que tendríamos que dar. Pero lo que sí sabemos es que no está en ningún lugar, no está en un estante, no está allí en el librero del lado de... No, yo puedo poner la conciencia ahí, pero tampoco está en el cerebro. No está en un lugar, no es un asunto espacial, no es una cosa, ¿verdad? Vamos a dar un segundo paso. Un segundo paso. Por cuanto esta mentalidad que hablamos, que es propia del primitivo y es propia también del niño hacia sus 2 años y medio de vida, es una mentalidad simbólica, es una mentalidad presígnica, no yoica, ¿verdad? No yoica. El niño se mueve en símbolos igual, con sus juguetes, no son más que símbolos. Entonces, vamos a ver. Podemos decir entonces que el origen de la civilización, señores, en otras palabras, es la instauración del signo. Y eso mismo ocurre en el niño pequeño cuando da el paso al yo. Cuando cobra la representación del yo, ya ese niño está apto para inteligir. Inteligir. Esto es un plano ya abstracto, racional. Ya es mucho más complicado el asunto, pero que se sostiene sobre la necesaria e ineludible representación del yo. Eso es el signo prístino, ¿ok? Vamos a ver, porque tenemos un yo filogenético, que es el origen de la civilización, tenemos el yo en el niño, que como le estoy diciendo, ese yo se da mediante el sistema caca, en un primer paso, y la mitología del lobo y la caperucita, que se dio el estadio simbólico o pre-racional de la mentalidad del niño, y luego pues obviamente cuando cobra la representación del yo, pues ahí es donde podemos decir que se da el origen de la conciencia, ¿verdad? La primera forma racional, como ustedes saben ya, es la discriminación del bien y el mal. Señores, esto está descrito con toda la exactitud del mundo en el pecado original. Yo no estoy inventando nada, ¿ok? Nada, está súper bien descrito ahí. Ahora, ¿qué pasa con la conciencia? Que la conciencia, vamos a definirla entonces. Bueno, ¿y qué es la conciencia? Bueno, pues la conciencia es, usted pregúntele a los científicos y a los filósofos esto de la mente, a toda esa gente, ¿qué cosa es la conciencia? Y no saben lo que es. No saben, pero ¿qué van a saber? Si la conciencia no es una cosa, hay una mentalidad tan pobre de que todo lo ve en términos de cosas, pues no puede, obviamente cuando la cosa desaparece, pues no puede nombrarla. ¿Qué va a saber lo que es la conciencia? Entonces, si buscamos en la filosofía, volvemos otra vez, una vez más volvemos a Hegel. O sea, la mejor definición de conciencia que se tiene es la que Hegel dio. Y Hegel dijo que la conciencia es el saber del yo por oposición a cosas objetivas y el saber de cosas objetivas por oposición al yo. Cuando Hegel dijo esto, ya Schelling, como he dicho en mis videos anteriores, la relación de Schelling y Hegel, Schelling había trabajado esto ya, la contraposición del sujeto y el objeto, del yo y el objeto, y había explicado que
¿qué pasaba con el tema del objeto? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Por qué la gente no se acuerda de lo que sucedió cuando tenía 2 años, por ejemplo? De 2 años hacia atrás. Schelling explicaba que en este tema de la relación del objeto y el yo pone el objeto, es el yo quien pone el objeto, eso tienen que saberlo, eso es la base del idealismo alemán. El yo pone el objeto, pero lo pone como por detrás de sí, explicaba Schelling. Y entonces esta apuesta del objeto no es racional, o sea, el yo no tiene conciencia de lo que está haciendo, y entonces pues se encuentra con el objeto como algo dado, ya, como una cosa que estaba ahí, y no tiene conciencia de que fue el mismo el que lo puso, porque el acto de instauración del yo es el mismo acto de la producción del objeto. Entonces él no tiene conciencia de que él mismo lo puso. Eso es algo que ocurre inconscientemente. Y fíjense que aquí no había psicoanálisis, no había nada cuando aquello, ¿no? Cuando Schelling, ¿no? Pero es bien importante, es un punto básico de lo que es el idealismo alemán. Así que el yo es, digamos que, y esta es la parte donde yo quiero llamar la atención, porque esto es donde yo inmediatamente tiré el ancla, aquí, cuando me ocupaba del idealismo alemán. Y lo que quiero hacer ver aquí es que el yo es el signo prístino, es el signo que se significa a sí mismo. Eso es el yo, si lo vamos a ver desde esta perspectiva que necesitamos ahora para salir a la conciencia, al lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, necesitamos un poquito de lingüística y cosas, pero lo van a entender bien. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el yo pone el objeto, genera la otredad. Y esta otredad es esencial para que se pueda dar el lenguaje y se pueda dar el pensamiento, obviamente en términos racionales, ¿no? Por lo tanto, les decía que eso es una especie de quid pro quo. Yo llamo quid pro quo no en el sentido que se utiliza hoy, porque quid pro quo literalmente quiere decir una cosa en lugar de otra. Pero si hoy se utiliza como un toma y daca, como la gente dice toma y daca, eso no es un quid pro quo. El quid pro quo es poner una cosa en lugar de otra. Pero se utiliza en términos más bien jurídicos ya en esta civilización de hoy, en este mundo, como si fuera un toma y daca, ¿no? Yo te doy una cosa en lugar de la otra, yo te doy y tú me das. En ese sentido se utiliza el quid pro quo, pero el quid pro quo literalmente lo que quiere decir es la aparición de una cosa en lugar de la otra. Eso es lo que es un quid pro quo. Y ese quid pro quo, señores, visto así, es la esencia de lo que es lo espiritual. Es muy importante porque sin eso este mundo no existiría. Nosotros vemos las cosas gracias a este quid pro quo y vemos todo este mundo y lo entendemos así. Pero si nuestra mentalidad fuera otra, no viéramos nada de esto que tenemos aquí, ni lo viéramos de la manera en que lo estamos viendo. No fuera así, olvídense de eso. Por lo tanto, tienen que entender, no pueden perder de vista en ningún momento, que lo que usted llama real es solo una dimensión de la realidad, una parte, pero no la realidad toda, porque la realidad va a depender de la mente que con ella está correlacionada, porque lo que usted ve y percibe, lo que tiene, es siempre la correlación misma. Eso es lo importante. Usted no puede abstraerse de sí mismo para fundamentar una realidad que supuestamente no depende de usted, que usted es que la está fundamentando. O sea que no se puede zafar de esa relación sujeto-objeto, ¿verdad? Entonces, tiene que entender que hay realidad cuando hay correlación con una mente. Eso, el concepto de realidad tiene que incluir la mentalidad con ella correlacionada. De otro modo, no es posible. Eso es importantísimo, ¿ok? Entonces, eso es un quid pro quo. Esto del yo, de poner el objeto, es un quid pro quo. ¿Por qué el yo es el signo prístino, es el signo que se significa a sí mismo? Porque cuando usted dice yo, usted se está autorrepresentando. O sea, el yo no es usted y sin embargo sí lo es. ¿Qué es lo que pasa? A ver si me entienden. El yo tiene vena, sangre, carne, suda. No, ¿verdad? Sin embargo, usted dice yo soy Pedro. Yo, y se toca aquí, yo. Ese yo es su representación. Ese yo está encarnando un papel que es el de usted mismo. O sea, usted está encarnándose en ese yo. Ese yo es una sustitución suya, pero ese yo es etéreo. Usted lo pone en la luna, lo pone donde quiera. Lo que no puede hacer con su cuerpo físico vivo, ¿verdad? Bueno, ahora recuerdo a Husserl que hablaba del Körper y del Leib. Cuerpo vivo y cuerpo físico. Hay una diferencia muy importante también, pero eso cuando hablemos de otra cosa. Obviamente está relacionado con esto, pero
más se sale más para el tema fenomenológico. Cuando quiera fundamentar otra cosa, pues haré uso de esos planteamientos, ¿no? Ahora, con esto me es suficiente, que es necesario que se genere el plano de la otra edad, y ese plano de la otra edad, que es el extrañamiento del mismo yo en el objeto, y después tenemos esa famosa realidad objetiva, que ya está usted entendiendo, que se genera a través de la representación del yo mismo, es que se puede generar un plano de la objetividad. Por lo tanto, la realidad objetiva es un producto algo que no tiene carácter ontológico, sino epistemológico, ¿verdad? De conocimiento. Entonces, les decía que ese quid pro quo, que es la realidad espiritual, déjenme leer aquí porque lo anoté, es lo que hace, fíjense, ese quid pro quo de una cosa en lugar de la otra, pues estamos hablando de signo, un signo es una cosa que significa, por lo tanto, que encarna un contenido que no, físicamente no es él, sino que está representado en él. Entiéndanlo así por ahora, ¿verdad? Entonces hay una relación de una cosa en lugar de la otra, el signo en lugar de la cosa física. Yo le puse el ejemplo de la casa para que lo diera más fácil. Cuando digo casa, el signo casa, que es una emisión fónica, ¿verdad? Un sonido, ahí está encarnada la casa física real, está ahí, pero ella físicamente no está. El signo está en su lugar. O sea, la palabra casa es lo que está en lugar de la casa física real. ¿Entienden eso, no? Y es muy importante porque ese tipo de quid pro quo de una cosa en lugar de la otra es lo espiritual. Por lo tanto, cuando se habla de lo espiritual en las filosofías idealistas, ¿verdad? El idealismo alemán, sobre todo, en las buenas de verdad, pues usted está hablando, está viendo la cosa desde esa perspectiva y no está identificándolo con lo puramente físico, a donde lo material iría y donde usted se daría cuenta que no puede ser la explicación del mundo, mucho menos del mundo humano, de las relaciones humanas, que son espirituales, son siempre de una cosa en lugar de la otra, como lo es el pensamiento, como lo es el lenguaje. Por lo tanto, este plano de la otra edad que se genera mediante la cobra de la representación del yo y su extrañamiento en el objeto, es lo que hace posible el funcionamiento mental. Porque el funcionamiento mental existe cuando hay generación del plano de la otra edad. Recuerden que, vamos a ir a otro monstruo, recuerden que Husserl, bueno, nosotros decimos Husserl en español, Husserl hablaba de la intencionalidad de la conciencia. O sea, la conciencia es intencional siempre, ella intendit a otro, que es su término. La conciencia no se cierra ni termina en sí misma, quiere decir en el yo, vamos a decir, sino que intendit a otro, que es su término. Por lo tanto, es una correlación, por eso es intencional. Y eso es lo que siempre importa desde el punto de vista filosófico, ver las cosas como configuración, como una correlación, en mi caso ya diría que acto virtual, ¿no? Pero lo importante es eso, que la conciencia no se cierra ni termina en sí mismo, en sí misma, ¿no? Por lo tanto, es intencional, siempre refiere a otro, que es lo que decía Schelling, que el yo pone el objeto y no tiene conciencia de ello, pero ese yo está puesto por el objeto y siempre el yo va a referir al objeto. Siempre hay una correlación del yo y el objeto, no es el yo solo, no existe el yo solo, es el yo y su correlación con el objeto, y esa correlación es la conciencia cuando se mira desde el ángulo del saber. Cuando tú ves a ese objeto, cosa objetiva, ese saber del yo, como decía Hegel, repito, por oposición a cosas objetivas, el saber de cosas objetivas del objeto por oposición al yo. Ahí encontramos nosotros en la conciencia. Fíjense que nada material, que no piense en bisturí, que no la van a ver, no la van a poder picar. Hay que generar un plano diferente de existencia de las cosas. Y eso es una cosa así, que no se puede pesar, no se puede ver, no se puede oler. Esa es la naturaleza de los fenómenos ideales. Existen de esa manera, como esas correlaciones, como esos quid pro quo, que necesitan de la generación de la otra edad, de lo otro, de sí mismo, ¿entienden? Entonces, obviamente, señores, estamos hablando de lo mental, estamos hablando de cosas que usted no va a encontrar por la vida por la que va la ciencia. ¿Ok? Esto hace posible, ese plano de la otra edad es lo que hace posible el pensamiento y lo que hace posible el lenguaje. Ya le expliqué con un signo y una casa física, una cosa en lugar de la otra, ¿verdad? Y entonces en ese saca para afuera, como sería en el mundo primitivo, ¿no? Que la mentalidad primitiva
también se puede describir desde esta perspectiva, pero en el plano simbólico. Les voy a poner un ejemplo para que vean la diferencia entre una mentalidad primitiva y una mentalidad civilizada. Al final les voy a poner la diferencia para que lo entiendan todo. Pero bueno, ya saben que el lenguaje sígnico y proposicional es posible únicamente bajo la ineludible generación de la otredad que acaece, o sea, ese plano de la otredad, que usted puede identificar lo otro de sí mismo. Si usted está hundido en sus propias representaciones y se representa a sí mismo y no puede hacer el saca para afuera, no puede salir y ponerse en el lugar de lo otro de sí, usted no va a ser un ser racional ni va a tener conciencia, ¿entienden? Y entonces tampoco va a tener lenguaje proposicional, sígnico proposicional, y tampoco va a tener pensamiento en el entendido que sea la capacidad del uso de los conceptos abstractos. ¿Ok? Entonces vamos a dar otro pasito. Esta es la razón de por qué no encontrarán la explicación de la conciencia en el interior del cráneo. Ya lo he demostrado. Yo he tenido que salir a la civilización, al mundo de la cultura, para encontrar y dar una vuelta tremenda y volver al desarrollo ontogenético, el desarrollo del individuo. He tenido que dar una vuelta entera, que todo eso yo lo hago en este libro, pero de una forma súper interesantísima. Porque yo tomo de la mano al individuo moderno y le digo, ven, camina conmigo, lo meto en el mundo primitivo, y cuando lo saco a ese individuo, lo saco como civilización. Pero es una cosa súper detallada ahí en el libro. Ahora yo con botas 7 leguas he hecho esto, pero para que se den cuenta que si quieren entender qué cosa es la conciencia, tienen que entender al hombre, y tienen que entender al hombre racional como un segundo paso de una dimensión humana que no lo es todavía. Todo eso hay que entender la cultura, señores, en una palabra. La conciencia, ¿quieren entenderla? Tienen que entender la cultura, porque la conciencia es un producto de la cultura y no a la inversa. ¿Ok? Así que le decía que esto es la razón, esto que he explicado es la razón de por qué no se puede encontrar la explicación de la conciencia en el interior del cráneo, no es allí donde está fuera. Toda la neurociencia, la filosofía de la mente, etcétera, todos estos campos del saber buscan la conciencia en el cerebro particularmente en parte del cerebro. Pero yo le diría que esto es lo mismo que creer que el origen del lenguaje está en la lengua y que si yo, por alguna razón, me cortan la lengua, ¿verdad? Pues sencillamente si pierdo la lengua, pierdo la capacidad del lenguaje, no puedo hablar. Es lo mismo, si usted está buscando el origen de la conciencia en un área determinada del cerebro, que digo, se la voy a afectar, esta área se la afecto y el hombre va a perder la conciencia. Usted no encuentra la conciencia y nunca va a saber lo que es la conciencia, porque esa manera espacial primitiva de localización de las cosas en un lugar, señores, esa es la percepción que tienen hasta los animales. Eso es primitivísimo, eso es preprimitivo, pensar en esos términos. Por lo tanto, es lo mismo que decir, bueno, si usted me corta la lengua, yo no puedo hablar, por lo tanto el origen del lenguaje está en la lengua. No, por Dios, es exactamente lo mismo, piense para que vean. No es ahí, ni es así como podemos encontrar el tema de la conciencia en ninguna parte del cerebro, que por mucho nombre que se le ponga y por mucha tecnología que se despliegue en eso, no es así. Así que mi consejo a toda esta ciencia de la mente, toda esta gente que se dedica a eso, lo primero es: dejen de buscar la conciencia en el cerebro, ella no es una cosa. Lo segundo, la conciencia no evoluciona, revisen la teoría de la evolución para que la entiendan mejor. ¿Cómo? Ustedes pueden entender cómo es la evolución posible a través de usted como ser humano, pero usted lo que no puede entender nunca es que usted va a ser el resultado de la evolución de algo que usted mismo ha concebido. ¿Ok? Es muy importante no perder el sentido común, señores. Usted no puede derivar de una teoría científica. No puede. Cuando usted dice la evolución, eso es un constructo teórico, no es más que eso. Eso nada más que existe en un plano virtual de existencia, en el plano del conocimiento estructurado. A nivel actual no existe, no hay ningún paso. Y no podrá verlo entre especies ni nada de eso. Eso no existe. Acaben de entenderlo, por Dios. Bueno, seguimos. Ya vamos a dar un consejo a Daniel Dennett, este hombre que de la filosofía es la figura más emblemática del campo de filosofía de la mente y precisamente de la evolución, ¿no? El más notable, ¿no? Ya está viejo ya, no sé si estará vivo todavía, pero bueno, fue él hasta no hace mucho él era la figura prominente en esto, ¿no? Y fíjense lo que ha dicho en un vídeo que recién vi de Dennett, no es de Dennett, el vídeo era sobre la conciencia, creo, sobre otra cosa, ¿no? Bueno, ahora buscando una motivación para hacer este vídeo,
Y entonces lo entrevistan a él ahí, es una cosa bastante reciente, por lo tanto el hombre debe estar vivo, ¿no? La conciencia no es más que una ilusión cognitiva, dice Daniel Dennett. La conciencia no es más que una ilusión cognitiva, la cual la ciencia está en vías de explicar. O sea, Dennett cree que efectivamente que la ciencia está a punto de descubrir qué cosa es la conciencia, que al fin y al cabo no es más que una ilusión cognitiva. ¿Por qué cree eso? Porque cree que está en el cerebro y que todo lo va a encontrar ahí. Aunque a veces algunos dicen que no está en el cerebro, y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y dónde está entonces? Te dicen, no, es un campo magnético que genera el cerebro. Coño, no, pero esto es lo mismo que decir que está en el cerebro, por Dios, qué barbaridad. Y además copiando la mecánica cuántica, la teoría de campo y eso, no copie. ¿Usted cree que porque la mecánica cuántica usa el concepto de campo, ya usted lo va a coger para darle cientificidad a su tontería? Igual, déjame usar el concepto de campo y decir que hay un campo también, entonces que ahí existe la conciencia. Eso no es ciencia, señores. Eso es una falta de respeto con los demás, con lo que lo están oyendo usted. Bueno, así decía Dennett en el vídeo, ¿no? La conciencia no es más que una ilusión cognitiva, la cual la ciencia está a punto de descubrir, ¿no? Nuestro cerebro ha sido diseñado, dice Dennett, por la evolución y rediseñado por la cultura. Vamos a hacerle una pequeña objeción aquí después de todo lo que ustedes han oído. Si la conciencia es una ilusión cognitiva, la ciencia también lo es, puesto que es la primera, es decir, la conciencia, la que hace posible a la segunda y no a la inversa. Usted tiene ciencia porque usted previamente ha adquirido conciencia, se ha convertido en un ser racional, es capaz de pensar en términos lógicos conceptuales, es capaz de moverse en un plano inteligible y es capaz de expresarse en un lenguaje sísmico proposicional. Esa es la única razón por la cual usted tiene ciencia. Entonces usted, la conciencia, ha precedido. Es la condición de posibilidad de que haya una explicación científica y no a la inversa. A ver si entendemos las cosas como son, ¿verdad? Entonces, otra cosa que se le puede decir a Dennett, si Dennett tuviera una mentalidad simbólica, por ejemplo, piensen en esto, si ahora Daniel Dennett tuviera una mentalidad simbólica, como el primitivo, lo que es decir una mentalidad preyoica, no podría siquiera expresarse en un lenguaje proposicional, ni tendría la menor idea de la evolución. ¿Verdad? Porque esa manera de explicar las cosas, estructurarlas así, de que primero yo tengo que meter, para dar un pasito más para que me entiendan, de que meter cosas dispares bajo una categoría que las una todas y decir esto es la especie mamífero, esta es la especie no sé qué, la especie invertebrado, que dicho sea de paso no existe en la naturaleza, puesto que eso no existe en la naturaleza como especie. ¿Ok? Ya sabemos, como dijo este hombre, no recuerdo ahora su nombre, el paleontólogo principal del Museo Británico era, que también las sillas y las fresas carecen de columna vertebral. Que eso de los invertebrados, eso no existe en la naturaleza, ¿no? Están jugando con taxonomía, señores. Esos son taxonomías. Están en un plano inteligible, agrupando cosas que ninguna de ellas tiene carácter de realidad actual, ninguna. Vamos a dar un segundo paso para que lo entiendan mejor. Así que termino aquí en este puntico de Dennett, ¿no? Si tuviera una mentalidad simbólica no podría hacer nada de eso, no tuviera acceso a ningún tipo de evolución, ni nada, ni le importara, ni fuera real, incluso no es real para una mentalidad simbólica, aunque a usted le parezca extraño. Pero a usted le parece que usted está bajo la ilusión de la racionalidad, y en el mundo racional, entonces quiere rectificar al otro. Ya eso lo he explicado, pero no es posible, por cuanto aquella realidad está relacionada con otra mente de otra naturaleza, y es diferente. Entonces, dado el caso que Dennett tenga una mentalidad simbólica, primitiva, prelógica, pues no podría siquiera expresarse en un lenguaje proposicional, ni tendría la menor idea de lo que es de la evolución, esa idea de la evolución, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos realidades es la verdadera? ¿La simbólica o la sígnica? Es decir, ¿la prerracional o no racional o la racional? ¿Cuál de ellas es la verdadera? Señores, las dos. Porque nosotros tenemos esas dos mentes. Tenemos aquí la mentalidad simbólica, a título de inconsciente filogenético aquí, reprimida por una mentalidad yoica, por una psiquis yoica, y ella aflora cuando tiene que aflorar, ¿verdad? En los sueños y en otros estados, como la alucinación, el trance, ella aflora. Y todos los días aflora cada vez que nos quedamos dormidos. Y usamos las dos, y vivimos gracias a las dos, y esas dos tienen su propia realidad correlacionada. Ahora,
¿Qué pasa con la realidad esta racional, que es la de la ciencia, la teoría de la evolución y todas las ilusiones estas de los Big Bang y todo eso? Que sencillamente eso es un empobrecimiento brutal de la realidad simbólica. Brutal. Eso se llama abstracción. Pero el hombre, como no recuerda más allá de cuándo lo hizo, pues se cree que esa es la única realidad que hay, que entonces él como científico ya tiene la solución de todo. Y todos los demás se equivocaron. Mal camino ese, ¿ok? Así que las dos realidades serían verdaderas y justas y legítimas, vamos a decir. Si nos decantamos sin fundamento por la segunda, es decir, por esta que tienen ustedes que me están oyendo a mí, aquellos que creen en la mitología de la evolución y en la realidad objetiva, en el Big Bang y toda la porquería esa, pues aquellos que creen, ¿no? Si nos decantamos sin fundamento por la segunda, es decir, por esta racional, es por la única razón que se operó antes en nosotros. Una decisión que generó la contraposición del yo y el objeto, antes de que nosotros podamos tomar decisión acerca de cuál realidad es la que es. Si la ciencia, qué sé yo. Primero se operó eso en nosotros, y eso fue lo que hizo posible el plano de la objetividad y el lenguaje sísmico proposicional y lo inteligible mismo, para que pueda tener algún sentido la teoría de la evolución. Por ejemplo, la evolución, el concepto mismo de evolución, tiene que preceder todo esto. De lo contrario, ningún sentido tiene. Así que ellos, digamos, todo esto que ha sucedido aquí, previo a la posibilidad de confeccionar teorías científicas, ¿no? O teorías sencillamente en general, me refiero al plano de la objetividad, al lenguaje sísmico proposicional, a la generación del plano inteligible, todo ello, y con ayuda de ello es que nosotros levantamos, construimos y fundamentamos las teorías científicas. Es así y no a la inversa. ¿Ok? Por lo tanto, conclusión, la conciencia precede a la evolución. Conclusión de este paso, de este punto, la conciencia precede a la evolución. No puedo hablar de evolución si tú no eres un ser consciente y racional. No existe la evolución para el hombre primitivo. No juega ningún papel en el mundo primitivo, en los asuntos humanos entre los primitivos. No de esa manera y siguiendo esas reglas se comportan las sociedades primitivas. No nacen ni mueren dentro de ese sistema el hombre primitivo. De hecho, los muertos siguen viviendo allí. Y usted dirá, coño, pero qué raro. Bueno, tiene tremendo sentido también. Pero eso siguen viviendo en el sentido que están presentes. O sea, que ellos no se van, ¿no? Ellos se quedan ahí en otra forma. Eso será motivo de otro asunto. Ahora vamos para que ya entiendan este asunto de lo mental, el origen de la conciencia, qué cosa es la conciencia, vamos a ejemplificarlo. Vamos a llevarlo a un ejemplo. Miren acá. A ver si ustedes pueden ver esto aquí. No sé, porque mi cámara no sirve para esto. Déjenme ver si les puedo mostrar esto. No se me vayan. No se me vayan, que aquí. Vamos a ver. A ver si pueden ver esto aquí. Me echo para acá. Tal vez. Díganme ustedes que están ahí. Lo primero. Tengo esto al revés. Bueno, díganme cuántas naranjas hay. Ustedes me van a decir que hay 5. Mi primera pregunta es, ¿y cuál es la primera de ellas? Usted sabe que hay 5. ¿Cuál de ellas es la primera? Todas están presentes al mismo tiempo. ¿Por qué una sí y una no? Yo digo que esta es la número 1. ¿Y por qué no es esta? ¿Por qué no es esta? ¿Por qué yo le asigno ese orden y no otro? Hay ninguna es primera ni ninguna es última. Están todas de una buena vez, de una sola vez, presentes ante su conciencia. Todas. ¿Cuál de estas mandarinas es la primera? Pero vamos un poquito más. Vamos a ver. Vamos a dar un pasito más. Puedo sumar, digamos, contésteme, yo puedo sumar peras y manzanas. Obviamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son iguales. No puedo sumar peras y manzanas. Digamos, 4 peras más 4 manzanas, ¿cuánto es? ¿Cuánto da esa cuenta? No tiene ningún sentido. Para yo poder sumar algo, todas las cosas tienen que ser iguales, de la misma clase, de la misma especie. Por lo tanto, yo necesito primero el concepto de clase o especie para poder sumar, para poder llevar a cabo este engaño, entre comillas, este engaño racional, ¿verdad? Necesito que sean iguales porque yo no puedo sumar 4 peras y 6 manzanas. No se puede. Por lo tanto, ¿puedo sumar manzanas? Es la pregunta. ¿Puedo sumar, digamos, mandarinas? ¿Puedo sumar mandarinas? Mírenlas aquí. Y ustedes me dirán, bueno, sí, puedo sumar mandarinas.
Ahí hay 5 mandarinas. Puedo sumarlas, pero ¿qué es lo que sucede? Para la mente civilizada, racional, yoica o sígnica, todo eso en este caso es lo mismo, son atributos de esa mente, pues sí se puede sumar, pero para la mente simbólica no. ¿Y por qué no se puede sumar? ¿Por qué no se puede sumar? Bueno, sencillamente porque ninguna manzana, ninguna mandarina es igual a otra para la mente primitiva. ¿Sabían eso? Bueno, vamos a ver. Aquí hay un quid pro quo, como yo les decía. La mandarina, fíjense qué es lo que hay que hacer para poder sumarla. La mandarina es un signo. Es un signo lingüístico. Digo mandarina, es una emisión fónica. Cuando digo mandarina, la palabra mandarina no se come. Es otra cosa lo que se come, pero no la mandarina, que es una palabra, y al ser una palabra es un signo, ha ocupado el lugar de la cosa, ¿verdad? Esto no solo hace posible nombrar las cosas, sino contarlas, como vamos a ver después. Cuando yo digo mandarina, yo en realidad no me como una mandarina, yo me como una cosa concreta que yo he agrupado en un concepto general, que es el concepto de mandarina, donde están todas ellas agrupadas debido a la abstracción del rasgo común. Yo abstraigo el rasgo común de cada una de esas cosas, los rasgos comunes que tiene, formo la especie mandarina, pero eso yo no me lo puedo comer. Yo me como las cosas reales, ¿verdad? ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno, seguimos. Vamos a ver. Este quid pro quo. Vamos a sumar las mandarinas. Aquí tienen delante todas 5 mandarinas. Una mentalidad primitiva va a decir, yo no puedo sumar eso, porque es que ninguna mandarina es igual a otra. Ninguna. Y así es como funciona la mente primitiva. Ella no puede abstraer el rasgo común de todas esas cosas en un concepto abstracto. Y te va a decir, ¿que mandarina de qué? Ahí yo estoy bregando con cosas concretas que me las estoy comiendo. Eso no son mandarinas. Son las cosas reales que yo me como. Lo de mandarina es un nombre que lo has puesto tú. Y el nombre no se puede comer. Fíjense la diferencia, ¿no? Por lo tanto, en este nombre de mandarina aparece un quid pro quo, como he dicho ya, pero necesitamos para sumarla otro quid pro quo, otro paso brutal en el empobrecimiento de la realidad simbólica, que esto tiene todos los atributos simultáneamente para la mentalidad primitiva. Por eso parecen mágicas para la mente suya. Por eso parecen cosas de brujo y cosas mágicas. Porque si usted, como un ejemplo que pongo en mi libro, para usted un cenicero es un colector de cenillas y punto. Pero eso no solamente sirve para colectar cenizas. Eso es un objeto arrojadizo, peligroso, eso es 1000 cosas más. Tiene millones de atributos, millones de posibilidades al mismo tiempo que podrían actualizarse en el caso suyo, que actualiza una sola, que es la de colectar ceniza, pero al mismo tiempo eso tiene infinidad de funciones y de atributos. Por lo tanto, la mente primitiva que no abstrae nunca lo va a ver como un colector de cenizas. Y usted dirá, pero si es un colector de cenizas, ¿usted sabe quién está bregando con una cosa que no existe? Al menos actualmente usted. Porque eso de cenicero existe en un plano virtual, en otro plano, en el plano del lenguaje, del conocimiento, del plano de lo inteligible. Pero la mente primitiva la realidad es mucho más viva que la suya, que es producto de una abstracción. Y entonces le dirá, no, yo me comporto de una manera así tan ritual con ese objeto, porque yo le veo infinidad de predicados al mismo tiempo. Usted lo ve como un simple colector de ceniza y por lo tanto no cree en ninguna brujería ni cree en nada. Y usted es bárbaro, el hombre civilizado, el tipo que... Pero su mente es diferente. Y su mente lo que hace es eso, abstraer. Por eso es una mente racional, ¿verdad? Entonces, fíjense qué diferencia entre mente y realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que tenemos que llevar a cabo, como decía, otro proceso, otro quid pro quo, mediante el cual empobrecemos la realidad. Mírenlo aquí. Cada una de estas mandarinas va a ser, para que sean susceptibles de ser sumadas, primero tienen que ser mandarinas, o sea, tienen que ser de la misma especie, porque cosas de especies diferentes yo no puedo sumar, ¿verdad? Como le dije, peras y manzanas, no puedo sumarlas. Tienen primero que todas ellas ser de la misma especie, eso es lo primero, y eso es un signo ya, una palabra, mandarina. En este caso mandarina no es una especie, pero mandarina a su vez pertenece a la especie, no sé qué, eso no es relevante en este momento. La tomamos como una taxonomía mandarina, que es el resultado de la abstracción del rasgo común de todas estas cosas reales, y entonces yo le voy a empezar a llamar mandarina, ¿verdad? Porque están subsumidas bajo ese concepto general.
Entonces, pero con concepto, mandarina es un concepto, o una especie, como le quieren llamar, pero es producto de una abstracción. ¿Ok? Eso no se come, entiendan eso. Ahora, ¿qué pasa? Necesito sumarla. Una vez que ya son mandarinas que están bajo una misma especie, que son cosas iguales, entre comillas iguales, yo voy a sustituir a cada una de estas mandarinas, entre comillas, reales. La voy a sustituir por la unidad. O sea, esto va a ser una unidad, esto va a ser una unidad. Ya no son ni siquiera mandarinas, ahora son unidades. Son unidades. ¿Qué pasa con las unidades? Imagínense que las unidades Bueno, voy a pararme. Venga, vienen aquí. Ven ahí. A ver, ven. Este video está lo más simpático. A ver, miren hacia acá. Aquí tengo las mandarinas. Las mandarinas aquí. Tengo 5 mandarinas. ¿Verdad? Ahí las tengo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que yo no puedo sumar mandarinas en realidad. Yo tengo que sumar unidades. Ni siquiera, fíjense, ya no es como dice la mente primitiva. Las cosas reales que son simbólicas para la mentalidad primitiva son símbolos. ¿Por qué? Porque tienen simultáneamente todos los predicados que pueden tener. No uno solo, como hace la mente nuestra, ¿verdad? Entonces ya esto, ya no es suficiente de que sea mandarina. Ahora necesito hacer otro quid pro quo. Y estas, que ya yo creo que son mandarinas reales, que todavía no lo son, ¿no? O sea, que ya no lo son. Yo las voy a sustituir por la unidad. Yo no puedo sumar esto, pero esto sí. Estos son unidades, ¿ves? Esos son unidades. Ya esto es matemática, ya. Ahora, eso sí lo puedo sumar, ¿verdad? Esto lo puedo sumar yo, miren. Y esto es igual a 5. Pero estas unidades están en representación de las mandarinas. Que a su vez la mandarina es una especie que ha traído el rasgo común de las verdaderas mandarinas. O sea, de aquellas cosas que todas son diferentes y que son las que uno se come. Para la mentalidad primitiva, ¿verdad? Primero, las convierto en mandarinas. Quiere decir que es un concepto general que abstrae el rasgo común de todas. Que si son dulces, que tienen este color, todas las que tengan eso son mandarinas. Pero eso no se puede comer. Eso es el primer paso, que es el lenguaje mismo. Necesito el lenguaje y ahora necesito la matemática, ¿verdad? Otro quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. La palabra mandarina en lugar de las mandarinas reales. Entiéndase, de las cosas reales que uno se come. Y luego, pues las unidades abstractas, esto es un producto inteligible, sumamente abstracto, en lugar de de aquellas cosas que tienen color y tienen sabor, etcétera, etcétera, que yo le llamo mandarina. Entonces, esto es lo que yo voy a sumar al final. Y eso me va a dar 5. Hay 5 mandarinas. Y entonces así yo lo entiendo todo. Así funciona la mente civilizada. Tengo 5 mandarinas. Pero es que no es así en la mentalidad simbólica. Miren esto. Vamos de nuevo a las mandarinas. ¿Qué fue lo que yo sumé? Unidades. O sea, entes absolutamente abstractos. ¿Y qué es lo que yo he nombrado? Sencillamente son especies. Miren esto ahora, ¿no? Todas están al mismo tiempo y no hay sucesión. La sucesión la establezco yo después que hago esos dos quid pro quo. Después que yo genero toda esta inteligibilidad, toda esta racionalidad. Y entonces, ¿qué yo puedo hacer así? Miren. Y estoy estableciendo una sucesión. Una sucesión que no existe en la realidad, porque en la realidad todas están presentes simultáneamente. Entonces llego yo y digo, esta es la primera. ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a sumarla. Hay 5 mandarinas. Fíjense que yo no he tocado la cosa real. Hasta que no me la coma, yo no interactúo con eso. Yo estoy hablando de números, sucesiones, conceptos, mandarinas. Así no funciona la mente simbólica. Completamente diferente, ¿verdad? No sé si el ejemplo sirvió. No sé si me entendieron. Pero les puedo decir, a ver qué dice esta nota. Una vez que hemos llevado a cabo el quid pro quo, este quid pro quo de poner una cosa en lugar de la otra, ¿verdad? Entonces, de la unidad abstracta, que es pura abstracción, de las unidades en lugar de la... a ver, están las cosas reales, vamos a decir las cosas en el sentido simbólico, que un objeto tiene múltiples atributos, que cuando yo lo miro desde la conciencia racional, yo extraigo uno solamente de esos atributos, y la nombro, y le pongo nombre. Bueno, después tengo que convertir a eso
en una unidad, en unidades, que es un concepto abstracto matemático, unidad, un palito nada más, ese palito así, esa raída, ya va a encarnar a la mandarina que tiene detrás. ¿Entiendes? Y así funcionamos nosotros, lo entendemos todo y perfectamente todo bien. Pero señores, es un empobrecimiento atroz de la realidad simbólica. Aquella tiene más fuerza de realidad, porque es una realidad de tipo actual, mucho más viva. Esto es la generación de un plano inteligible. Y nosotros le damos una fuerza de realidad tremenda. Bueno, yo no te puedo decir que no lo sea, pero es una realidad de tipo virtual, una realidad de conocimiento, ¿entiendes? Una realidad inteligible. Pero eso no lo entiende el ser humano normal, ni siquiera el científico, eso que quiere rectificar al otro y cree que tiene la verdad en la mano. No, usted, señores, lo que le asombra a la ciencia, lo que le asombró tanto a Einstein, ¿por qué el mundo es tan racional? Es porque usted lo racionaliza, punto. Porque usted no lo puede entender de otra manera. Porque si no fuera racional, usted no le fuera dado a su experiencia. Eso lo demostró Kant ya. Kant, el filósofo. Pero no es que el mundo sea racional, que usted tiene que racionalizarlo para poder entenderlo, convertirlo en relaciones, entidades racionales. Y una vez que usted lo logra, es que usted lo entiende. Mientras tanto permanecen fuera del campo de su experiencia, nunca lo va a ver. Pues esa es la única razón de por qué el universo es tan racional, porque es un proceso, el conocimiento del universo es un proceso de su racionalización. Y es como resultado, obtenemos eso que llamamos universo, que no es más que un concepto también. Entonces, como decía, este quiproquo, la unidad abstracta, entonces podemos no solo contar, sino hacer matemáticas, como le decía. Para resumir, vamos a volver al pecado original. Recuerden que Adán y Eva eran hombres antes de ser seres racionales. Estaba el género humano ahí y no era racional. Como está todo el mundo, toda la cultura primitiva con su mentalidad simbólica, que es, obviamente, son seres humanos pero no son racionales. Como está el niño antes de los 2 años y medio de vida, ¿verdad? Eso está ahí ya. Entonces, quería terminar diciéndole sencillamente que damos el paso hacia la conciencia en un momento determinado, que es generamos todo este plano inteligible, se genera todo este plano inteligible, pero que debemos ser cuidadosos, debemos ser cautelosos a la hora de pretender que nosotros, que estamos insertos en un mundo racional, que ha presupuesto un camino largo para llegar a él, y que desde ahí queramos decir, bueno, esto es lo real y los demás no lo entendieron, pues nosotros lo estamos viendo. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces creo que lo voy a dejar por aquí porque iba a finalizar con una idea que se me fue. Son tantas las cosas que tengo en mente que bueno, ya se me fue esa idea. Pero bueno, si tenemos que hablar del origen de la conciencia, pues ahí es donde ustedes lo tienen. Es el origen, cómo se segrega el plano inteligible, cómo se segrega la otra edad, cómo se produce todo esto. Eso es la conciencia. Recuerden, como dijo Hegel, el saber de cosas objetivas por oposición al yo y el saber del yo por oposición a cosas subjetivas. La condición de la ciencia es la conciencia. La ciencia no puede explicar algo que la hace posible a ella, para decirlo en otras palabras. Y por lo tanto, siempre que hablemos de evolución, recuerden que estamos hablando de una construcción racional que se hace en el plano inteligible. Por eso yo les decía, he hablado en otros vídeos, que en realidad hay una inversión, y yo lo llevo así a cabo, del principio de la causalidad. ¿Okay? Eso hay que entenderlo. Hay vídeos, yo sé que es un poco enredadito, pero tengo vídeos acerca de cómo se genera esto, o sea, de cómo realmente hay una inversión del principio de la casualidad y se pone la causa en lugar del efecto, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que hacer eso para entender las cosas, lo entendemos perfectamente, pero en realidad lo que estamos haciendo es una inversión de la relación causa-efecto, que es la que nos hace posible que nosotros podamos entender las cosas en términos de evolución. De otra manera, no tendría ningún sentido el esquema evolutivo ¿ok? Pero bueno, eso ya está en vídeo y ahí si quieren que le amplíe acerca de esto, pues me lo dicen. Lo dejo aquí porque esto ha sido, creo que demasiado largo. Nos vemos.